podcast Causa y Efecto. El 2026 estará marcado por la concentración de poder en manos de la coalición gobernante, el lento crecimiento de la economía mexicana, un ambiente regulatorio complicado y la volatilidad del entorno internacional, y finalmente por el control territorial del crimen organizado en diversas regiones del país. En este contexto, Integrale Consultores publicó por octava ocasión su reporte de 10 riesgos políticos para 2026, el cual identifica a una serie de factores que podrían impactar negativamente el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática en México este año. Para platicarnos del reporte, están aquí ni más ni menos que Luis Carlos Ugalde y Carlos Ramírez, directores de Integrale Consultores y además los editores del reporte. Bienvenidos. Primero, Luis Carlos, me gustaría que nos contaras un poquito cómo se analizan los 10 principales riesgos incluidos en el reporte y cuál es la metodología en la que está basado el análisis para cada uno de ellos. Riesgo político son acciones o falta de acciones del gobierno, de actores políticos, de Estados Unidos, que afectan el clima de negocios. Por ejemplo, si Trump mañana se levanta y dice ya el TEMEC desaparece, pues genera un enorme daño a la economía mexicana. Ese es un riesgo y hay muchos riesgos allá afuera. Entonces lo que Integrale hace desde hace 8 años es dar seguimiento cotidiano al riesgo político. El riesgo político depende un poco de qué tanto daña a una empresa y qué probabilidad hay de que esto ocurra. Esa es la manera como lo calculamos y cómo están elaborados estos 10 riesgos para 2026. Gracias, Luis Carlos. El riesgo número 1 del reporte tiene que ver con la posibilidad de una reforma electoral. ¿Qué nos puedes decir de este riesgo y por qué elegimos este riesgo como nuestro número 1? Este es un reporte para empresas e inversionistas, muy importante. Y a las empresas inversionistas los que les gusta en el mundo es tener certeza. Y los gobiernos ofrecen certeza cuando no abusan, cuando se someten a la ley, cuando están vigilados, cuando hay contrapesos. Cuando un gobierno puede hacer lo que quiera, se le pega la gana por humor, porque lo desea, por impulso, las empresas se ponen nerviosas porque no saben con qué van a lidiar. Si hay una reforma electoral y esta reforma electoral reduce todavía más la poca competencia que hay en México y nos amanecemos con que para los próximos 50 años lo único que va a haber en este país es Morena, por un ejemplo, entonces los empresarios y los inversionistas van a decir conviene invertir en un país en donde no hay otros interlocutores. Ese es el tema de fondo, que la reforma electoral sí puede cambiar la faz de este país para las próximas décadas. De acuerdo, gracias Luis Carlos. Carlos, en el reporte consideramos algunos factores externos como potencial causa para incrementar riesgos en México. ¿Me puedes platicar sobre los 2 riesgos que se refieren a esto, el tema del TEMEC y del intervencionismo de Estados Unidos? Sí, claro. Cuando medimos el riesgo político, no solo consideramos factores domésticos. Ciertamente, de los 10 riesgos, 8 son temas de carácter doméstico, pero 2 son de carácter internacional. Y ambos centrados en Estados Unidos y en Donald Trump. El primero tiene que ver con la revisión que se va a llevar a cabo durante el año del Tratado de Libre Comercio. En el TEMEC quedó estipulado a la hora de la firma en 2020 que cada 6 años se iban a reunir los 3 países para revisar cuáles son los temas en los que potencialmente habría que mejorar el acuerdo. El problema es que hace 6 años nadie anticipaba que Trump iba a estar en el poder de vuelta y que, pues, más que una revisión, lo que parece estar vislumbrándose es una renegociación, es decir, algo más grande. En nuestro riesgo establecemos que el riesgo principal no es una ruptura, no es que Trump vaya a romper el acuerdo, no estamos viendo eso. De hecho, pensamos que al final del día, después de todo el ruido, va a terminar habiendo TEMEC y México va a seguir teniendo la ventaja y preferencia de acceso a los Estados Unidos. Sin embargo, sí estamos viendo que el número de temas y concesiones que México va a tener que ofrecer y dar a Estados Unidos a cambio de que sobreviva el TEMEC va a dejar un tratado de libre comercio
más desigual, más asimétrico, más en favor de Estados Unidos, con costos operativos para algunos sectores del país. Por otro lado, después de los acontecimientos recientes en Venezuela, pero ya desde el año pasado lo advertíamos, tenemos un Trump empoderado, un Estados Unidos que considera que sus intereses en América deben de privilegiarse por encima de cualquier otra nación, particularmente China y Rusia. Y en ese contexto es que consideramos que este empoderamiento americano deja a México en una situación de vulnerabilidad. Ya vimos lo que pasó en Venezuela, pero no podemos excluir el riesgo de que eventualmente Trump diga, pues voy a actuar también en México, con una acción militar distinta naturalmente a la de Venezuela, pero ciertamente buscando influir en temas de narcotráfico en el país. Entonces, riesgo importante, el intervencionismo de los Estados Unidos en México y por tanto habrá que seguir muy de cerca lo que ocurra en Estados Unidos y en las elecciones que ese país celebrará en noviembre del año próximo. Gracias, Carlos. Noviembre de este año. Luis Carlos, otro de los grandes temas para 2026 es la relación entre el gobierno y la iniciativa privada. ¿Qué riesgo estamos viendo ahí en el reporte? Que el gobierno se desespere porque no fluye la inversión que esperaba. Sheinbaum ha hecho un gran esfuerzo por tratar de cortejar nueva inversión. De hecho, después de publicar el Plan Nacional de Desarrollo, publicó el Plan México, que en los hechos es el verdadero Plan Nacional de Desarrollo. Y a diferencia de López Obrador, que tenía cierta distancia con los empresarios, Sheinbaum se ve de una forma cotidiana interesada en cortejarlos, inviertan, vengan. De hecho, tiene un nuevo consejo asesor económico, además de las organizaciones empresariales formales, y está continuamente invitando. El tema es que muchos le han dicho que sí, pero no cuándo. Entonces, de repente, el tema es que si la economía se mantiene prácticamente estancada, como ocurrió el año pasado, y este año va a crecer poco, va a ser una de las economías que menos crezca de América Latina, sí empieza a tener un problema el gobierno, porque sin crecimiento económico no puede fondear sus proyectos sociales y políticos. Pensamos que una posible reacción del gobierno sea el reclamo, y el reclamo que pase a decir, tú dijiste y no prometes. Entonces, por eso prevemos que esto puede llevar además algunas cosas que se le complican al sector privado. Por ejemplo, en el tema del cobro de impuestos a grandes contribuyentes, donde ha habido una gran queja. Por ejemplo, la implementación de la semana laboral de 40 horas, que puede ser algo muy positivo, por supuesto, pero en las condiciones actuales de la economía mexicana implica una enorme carga adicional y otras reformas. Entonces, pensamos que esta cercanía de diálogo, que es muy positiva entre el gobierno y el sector empresarial, en 2026 puede empezarse a tornar en una suerte de reclamos y una situación más tensa. Gracias, Luis Carlos. Ligado a esto que comenta Luis Carlos, ¿qué otros riesgos estamos viendo en materia económica? Yo diría hay dos muy puntuales. La inversión, el año 2025 la inversión total habrá quizá caído en el orden del 8% y la inversión privada en el orden del 5%. La inversión pública, por cierto, más de 20%. Entonces fue un muy mal año para la inversión. Y esta caída de la inversión privada no es casualidad, ocurrió por una serie de factores predominantemente domésticos que espantaron a la inversión. Es decir, los inversionistas, la gente que arriesga su capital para hacer crecer su negocio, para establecer su negocio, vieron condiciones poco propicias para invertir. El 2026 estamos anticipando una ligera mejoría, pero en términos generales, atonía en la inversión privada. Es decir, lentitud en la toma de decisiones, por dos razones fundamentales, Pablo. Una, todavía las empresas están, de alguna manera, incorporando en su toma de decisiones el enorme cúmulo de cambios que hubo el año pasado. Que no se nos olvide que fueron más de 40 reformas entre constitucionales y legislativas y apenas se están de alguna manera incorporando en la toma de decisiones de muchas de las empresas estos cambios.
Y por otro lado, hemos notado que el gobierno ha mandado señales contradictorias en sectores clave de la economía. Por un lado, como dice Luis Carlos, invitan al sector privado a invertir, pero por otro lado, las reglas son restrictivas, son reglas en donde el gobierno quiere tener el control sobre todo, quiere establecer dónde, cómo y cuándo invertir, y eso no le agrada al sector privado. Entonces, por tanto, desafortunadamente, un mejor año si lo medimos con respecto al pasado, pero atonía en términos generales en inversión. Y el segundo riesgo es petróleos mexicanos. Pemex es y ha sido un dolor de cabeza para ya gobiernos varios, no este exclusivamente, pero estamos viendo que el gobierno federal el año pasado le tuvo que inyectar 390,000 millones de pesos a petróleos mexicanos. Una cifra inédita, un rescate nunca antes visto. Y aún así, el deterioro operativo de la empresa continúa. En 2026 estamos previendo que va a continuar el deterioro operativo. No vemos ninguna razón de fondo por qué esto vaya a cambiar. Y por tanto, nuestra visión es que seguirá el gobierno obligado a tener que apoyar financieramente a la empresa y olvidarse un poco de su promesa de que el apoyo llegue hasta el 2026. En nuestra opinión, continuará mucho más allá del 2026. Gracias, Carlos. Luis Carlos, para terminar, me gustaría ahora que nos platicaras de dos temas que son sociales, pero que tienen mucho impacto económico también. Por supuesto, el tema de la inseguridad y la gran presencia que hay en México de los regímenes criminales. Y por otro lado, un fenómeno que no habíamos visto tanto en el sexenio pasado, pero que empieza a crecer y que puede tener implicaciones importantes, que es la conflictividad social. Mira, una de las cosas buenas del gobierno de Sheinbaum es que cambió su política de abrazos, no balazos, hacia una de confrontación directa a los grupos criminales, y eso ha logrado que, al menos en el papel, las cifras de homicidios vayan cayendo. Están poniendo mucha atención al robo en carreteras, al tema de extorsión. García Harfuch es un profesional y están haciendo, digamos, el trabajo mejor y más profesionalmente. Sin embargo, hay otro tema que se ilustra por la barredora. La barredora es un ejemplo de varios, pero el más reciente, en donde un funcionario de la seguridad de un estado de Tabasco era además el líder de una organización criminal, la barredora, con la complicidad seguramente de mucha gente del gobierno del estado e incluso del gobierno federal. Entonces, eso que es ya la fusión del gobierno, de gobiernos con el crimen organizado, es lo que se conoce como regímenes criminales. Y esa es la parte que en Integrala pensamos que está ahí incrustada en muchas regiones del país y que no hemos visto decisión política del gobierno para romper esos vínculos. Porque romper esos vínculos significan decisiones políticamente muy caras, que generan desunión, pleitos, etcétera, etcétera. Entonces, prevemos que la política de menos homicidios, menos robos en carreteras puede continuar y ojalá sea así, pero que estos gobiernos criminales paralelos están ahí y pueden incluso expandirse. Y de la mano de eso viene otro tema que es el de los conflictos sociales. Con López Obrador, los grupos, digamos, revoltosos, como el magisterio de la llamada CENTE, estuvieron tranquilos, en parte porque eran sus aliados. Gente del campo estuvo tranquila, pero en los últimos meses vemos que ya están efervesciendo, protestando por falta de apoyos al campo, por inseguridad, porque quieren que se deroguen ciertas leyes en materia del magisterio, por muchas razones. Y el gobierno tiene menos dinero. El gobierno además, hay pleitos al interior de Morena. El gobierno además tiene muchos frentes abiertos y eso yo creo que está generando un estímulo para que empiece a haber más protestas. ¿Por qué esto es importante? Pues porque las empresas que enfrentan bloqueos en carreteras o puertos tomados o casetas donde hay personas bloqueados, esto encarece la logística y esto genera costos operativos. Y eso vemos que va a ocurrir a lo largo de este año más que en el pasado. De acuerdo, muchas gracias. Hay otros dos riesgos que incluimos en el reporte y ya no nos da tiempo de profundizar en ellos. Uno tiene que ver con la nueva conformación del Poder Judicial Federal y los nuevos poderes judiciales locales y también la posibilidad de que se aprueben nuevas reformas tanto legislativas como constitucionales que tengan también impacto para el ambiente de negocios.
Estos dos y los otros de los que ya platicamos los pueden consultar a detalle en nuestro reporte. Me gustaría terminar diciendo que si bien el reporte se trata de un análisis prospectivo y cada riesgo presenta una probabilidad de ocurrencia distinta que puede cambiar durante el año, Integralia trabaja de manera estrecha con sus clientes para dar seguimiento puntual a cada uno de estos escenarios, para desarrollar de manera conjunta estrategias de mitigación e identificar y aprovechar oportunidades de crecimiento aún en un contexto de riesgo político elevado como va a ser 2026. No duden en ponerse en contacto a través de nuestra página web para solicitar una presentación detallada del reporte y conocer todos nuestros servicios. Nos escuchamos en el próximo episodio de Causa y Efecto.